día de hoy voy a compartirles una reseña de un libro de 1958 de Brian Aldiss titulado Non-Stop, es decir, sin escalas. Si no tuviste tanta suerte, quizás accediste a esta novela por su versión en castellano, la cual fue titulada La nave estelar. Un título claramente desafortunado, teniendo en cuenta de que Aldiss se cuida mucho en su relato de no revelar información de manera adelantada, de no robarnos a nosotros como lectores la oportunidad de descubrir por nuestra propia cuenta el lugar en el que se desarrolla el argumento. Por supuesto, si leemos sabiendo que es la nave estelar, bueno, algo de esa gracia se pierde en el camino. Procuremos que en esta reseña no se haga mucho más spoiler que este que ya se hizo en el título de la versión en castellano. ¿Alguna vez te preguntaste sobre la realidad material que te rodea? ¿Nunca te cuestionaste sobre si todo lo que pasa a tu alrededor es efectivamente así o es todo el producto de un gran y elaborado engaño que se está realizando? Este tópico es común en la literatura filosófica, ya desde Platón en el siglo IV a.C. con su alegoría de la caverna, se trata este argumento en la historia de la filosofía, pero también en la ciencia ficción. Brian Aldiss hace una versión de este tópico sumamente interesante en Non-Stop. El protagonista de esta historia se llama Roy Complain. Complain es un cazador de la tribu Green que vive en una comunidad denominada Quarters. Son una tribu seminómade que viven en un ambiente muy particular. Viven en los pasillos y en las habitaciones de un mundo cerrado. El lector sabe que es un mundo cerrado por características de la iluminación, tiene una iluminación artificial, y por la descripción de esos pasillos que guardan un montón de secretos y que los personajes no conocen completamente. Estos pasillos son misteriosos y extensos, por lo tanto puede haber muchas sorpresas en ellos. Esta tribu dijimos que era seminómada, es decir, se van trasladando por los pasillos de ese mundo. Cuando el perímetro delantero avanza, van investigando las habitaciones que van descubriendo, que van quedando dentro de las fronteras de Quarters. Mientras que en la retaguardia, digamos, cuando las fronteras se van moviendo hacia adelante, van quedando abandonadas por detrás habitaciones que ya no se utilizan y de las cuales ya quitaron todos los recursos que podían explotar. Roy Complain es un cazador, dijimos. ¿Qué clase de animales puede cazar en este ambiente? Bueno, a lo máximo que aspira es a conseguir un perro o un cerdo. Cualquiera de estos animales, si bien son familiares para el lector, tienen características diferentes. Tienen como piernas más largas y crecen de una manera bastante acelerada. Fuera de las fronteras de Quarters son omnipresentes unos vegetales denominados Ponix. Quizás el lector atento descubra que estos Ponix tienen relación con algo que conocemos en nuestro mundo actual. Por la novela, de lo que nos enteramos es que son unas plantas de tallos largos que arriba tienen un pequeño fruto, más bien un fruto seco. Las raíces de los Ponix a su vez cubren toda la superficie de los pasillos. Cuanto más agreste es el pasillo en cuestión, más densa es la capa de raíces. Los Ponix están superadaptados a su ambiente. Tanto es así que aprovechan cada momento de luz para crecer, mientras que en los ratos de oscuridad decaen y se pudren rápidamente. Esta alternancia entre periodos de luz y oscuridad se da con una precisión infalible,
de un periodo de oscuridad cada 3 periodos de luz. Nadie en la tribu Grimm, pero tampoco en las otras tribus que aparecen en este mundo, nadie, decíamos, recuerda por qué esto es así. Nadie lo sabe con exactitud, pero se toma como el ciclo natural de las cosas. Es interesante como a lo largo de la novela Aldis nos pone en cuestionamiento sobre nuestro propio mundo natural. ¿Qué tan fácilmente aceptamos como un ciclo natural algo que damos por obvio, sin cuestionarnos por qué eso es así? Los elementos que van apareciendo en la novela en principio parecen carecer de sentido, pero una vez que avanzamos en la lectura y vamos descubriendo cada vez más acerca de esta sociedad enclaustrada, vamos viendo que esos elementos tenían total coherencia en el mundo que se nos está pintando. En especial, es maravilloso cómo los diversos elementos de esta sociedad pueden rastrear sus orígenes hasta nuestra actualidad. Por supuesto, cada uno de estos elementos aparece de manera deformada, como desencajada y haciendo algo de ruido con respecto a lo que nosotros conocemos acerca de esos elementos. Por ejemplo, en la sociedad que se da en este mundo de pasillos y habitaciones, hay una religión que se conoce sencillamente como la enseñanza. Esta religión tiene elementos reconocibles para quien lee, pero elementos reconocibles fuera de lugar. Lo único que diremos para no spoilear demasiado es que es una religión basada en el psicoanálisis. Esta disciplina psicológica, con base discutiblemente científica, se puede llegar a transformar en una religión si el contexto es adecuado para ello. Brian Aldiss nos da una receta en la que esto podría funcionar de esa manera. Entonces, ¿cómo encara Aldiss este tópico clásico de la filosofía que mencionábamos al principio? ¿Cómo encara Aldiss esta pregunta por toda la realidad que nos rodea? Pensemos esto de la siguiente manera. ¿Y si todo nuestro mundo natural fuese en realidad una creación artificial? ¿Y si todo lo que desde nuestra más tierna infancia creímos que era propio de la naturaleza es en realidad un producto de una creación humana? ¿Podría haber en ese caso entonces un capitán en las sombras, escondido por algún lado, manteniéndonos a nosotros en la ignorancia para dirigirnos, inconsultos, a un destino elegido por él? Desde el momento en que el paralelismo se hace, el lector no podrá evitar preguntarse sobre su propia realidad natural y por su propia realidad circundante. Por supuesto, uno no es que crea que el planeta Tierra es una nave creada por alguien, pero sí nos pone en perspectiva sobre nuestro lugar en el universo y sobre lo poco que conocemos de él. Por supuesto, no creas que esta reseña agota ni de cerca la novela de Aldiss. El autor genera un rompecabezas argumental que va dándonos poquito a poco, ¿sí? Las piezas de ese gran puzzle se nos van dando en la medida en que los mismos personajes van descubriendo esa información. Por lo tanto, tenemos la suerte de poder ir hipotetizando junto a ellos acerca de ese mundo ficticio. Hasta la última página se nos mantiene en vilo sobre el sentido de algunos de los elementos que se nos fueron dando. Por lo tanto, Non-Stop es una aventura literaria imperdible, digna heredera del género filosófico y por supuesto gran representante de la ciencia ficción del siglo XX. Te la recomiendo.